Vamos a ir a la palabra del Señor, una reflexión que he titulado La victoria de la cruz, la victoria de la cruz. Estimados, estimadas, la cruz ha sido un símbolo del cristianismo desde casi sus comienzos. La cruz nos recuerda a alguien que fue crucificado, a ese que nosotros venimos a adorar cada vez que nos reunimos aquí. Miles y miles fueron crucificados, pero por uno solo, la cruz como símbolo se ha hecho muy conocida. La cruz para nosotros tiene un profundo significado. Nos recuerda a alguien que nos amó hasta morir. Todavía muchos llevan en su cuello quizás una cruz. Hay cruces que se levantan en los campos santos, cruces que identifican iglesias, lugares de culto. Muchos se postran también ante la cruz, pero no ante el Cristo que padeció en una cruz. Quiero que recordemos lo siguiente. Después de haber sido juzgado injustamente en un juicio exprés y de espalda a todo el pueblo, porque fue casi de noche, nuestro Señor Jesucristo posteriormente a eso fue azotado como un criminal. Fue golpeado en su rostro una y otra vez. La Biblia dice que le daban bofetadas, puñetazos. También una corona de espinas fue puesta en su frente. Pocos le creyeron al Señor cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pocos le creyeron al Señor cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Pocos le creyeron cuando Él dijo: yo y el Padre uno somos. Así que lo acusaron de blasfemia y gritaron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y se les dio lo que pidieron. Mucha gente se aglomeró para ver el horrible espectáculo. El hombre más inocente y puro que haya existido, sin pecado, sufría bajo el peso de esa cruz. Un hombre extranjero fue obligado a socorrer a Jesús. Podemos imaginarnos la escena. Muchos que observaron esa tortura tan horrible habían sido testigos de los milagros de Jesús, le habían escuchado hablar y predicar. Pero la cruz de todas maneras fue levantada. La sacudida debe haber provocado un sufrimiento horripilante. El peso de su cuerpo desgarró su carne. Su sangre empezó a fluir por los clavos en las manos y los pies. La cruz fue teñida en sangre, su corazón a punto de estallar. Ese fue el día del ensañamiento más vergonzoso y cruel. El hombre, el ser humano, llevó a cabo el trabajo más impío: matar al Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús lo había dicho previamente. Ayúdame, María José. Y yo, dijo el Señor, si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús fue levantado, dice allí, en la cruz. Cuando Jesús estaba levantado en la cruz, ¿qué vio Jesús desde la cruz? Él vio a sus enemigos burlándose de él. Él vio a los líderes religiosos siendo testigos de su sufrimiento. Vio a la multitud de curiosos y morbosos a la distancia. No vio a ninguno de sus discípulos presentes, excepto Juan
y a su madre y otras mujeres, Jesús miró cómo los soldados romanos rifaban su ropa al pie de la cruz. A cada lado de Jesús estaban crucificados 2 criminales y delincuentes. Uno de ellos, a pesar de estar muriendo, no sé de dónde sacó fuerzas para seguir insultando a Jesús. Uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Y Mateo dice, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz. Los que pasaban por allí, los curiosos, los soldados romanos, los religiosos, todos le decían lo mismo. ¿Qué tentación más grande para Jesús? Bajarse de la cruz. Pero Jesús no se salvó a sí mismo, no se bajó de la cruz, porque Él fue a la cruz a salvarnos a todos nosotros. Él pudo haber descendido de la cruz, pero fue su amor por cada uno de nosotros lo que retuvo a Jesús a esa vergonzosa cruz. Una de las cosas que me llama profundamente la atención, y reflexionaba en eso esta semana, ante los insultos, Jesús nunca dijo nada. Ante las provocaciones, guardó un silencio elocuente. No le respondió a quienes le hacían preguntas burlonas, como lo hizo el rey Herodes cuando tuvo a Jesús al frente. Jesús guardó siempre silencio. Y bien lo dijo Isaías cuando dice, lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que los trasquilan. Amados hermanos y amigos que me están escuchando por las redes sociales, el silencio de Cristo fue el silencio que nos salvó. Si Jesús hubiese alegado, hubiese protestado, no hubiésemos sido salvos. Él guardó silencio. Él enmudeció. Como dice un viejo himno que cantaba cuando niño, por el silencio de ese justo, mi pobre alma se salvó. ¿Saben una cosa? Sí, queridos hermanos y amigos, Jesús escogió la cruz. No fue un accidente en el camino de Cristo la cruz. Él vino a morir. Bien lo dijo allí en Juan, el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Y Pablo dijo una vez, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de la cruz es tan importante, es central en el Evangelio que nosotros predicamos. La cruz. La cruz de Cristo es central. Por eso Pablo a los Corintios les dijo, no me hablen de nada, por favor. Yo predico a Cristo y este crucificado. Digo esto, hermanos, porque hay muchas reuniones como esta, religiosas en la ciudad, grandes, multitudinarias, pero en muy pocas se habla de este Cristo crucificado. No se predica la cruz. Porque al predicar la cruz tienes que hablar del pecado y tienes que invitar a los hombres al arrepentimiento. Si hay un mensaje que era central en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es la cruz. Porque en la cruz hay salvación para nosotros. Y la cruz de Cristo nos entrega un potente mensaje. Nos entrega un potente mensaje. Por eso hablo de la victoria de la cruz. La cruz nos dice que Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Estando en la cruz, sacando fuerzas
De la nada, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús hizo lo que enseñó en el Sermón del Monte. Él en el Sermón del Monte dijo que teníamos que orar por los que nos persiguen. Teníamos que bendecir a los que nos maldicen. Teníamos que orar por nuestros enemigos y bendecirlos. Y Jesús eso hace desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras todavía sus enemigos lo insultaban, Jesús en su agonía ora al Padre pidiendo perdón por sus enemigos cegados por la maldad. Por eso para todos los que están aquí presentes y para quienes nos ven, hay perdón para todos los que han pecado en esa cruz, la cruz de Cristo, bendito sea su nombre. La cruz nos habla de que Jesús también es nuestro Salvador y nuestro Rey. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Uno de los criminales se arrepintió, reconoció que merecía lo que estaba sufriendo, pero reconoció la inocencia de Jesús, el Cordero sin mancha y sin contaminación que quita el pecado de la humanidad. La Biblia dice que este Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Se ha dicho que había una cruz en el corazón de Dios mucho antes que la cruz de Jesús se levantara en el monte Calvario. Y nótese que el arrepentimiento de este moribundo criminal fue minutos, fue horas antes de morir. Estando en la cruz, decide, tocado por todo lo que está viendo, arrepentirse, reconoce a Jesús como Rey. He asistido a personas en sus horas previas a la muerte. Han sido muchas las personas que he podido conducir a Cristo estando muy enfermos y en más de alguna ocasión han partido a la eternidad estando yo ahí presente. Pero hay otros también que han endurecido su corazón, estando a punto de morir. Recordaba esta semana un hombre dueño de varias tierras ahí en Villarrica, mientras era pastor allá, me pidieron visitarlo. Una hermosa casa y estaba allí moribundo. La nana me hizo pasar, allí está. Traté de hablarle de Dios. Nunca había visto un hombre tan duro en la hora de su muerte. Pero hay otros que frente a la muerte ablandan su corazón. Pero no abusemos de la gracia de Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Mañana no nos pertenece, ni siquiera nos pertenecen las siguientes horas de este día. A mí me da mucha pena cuando la gente vive como si fueran dueños del tiempo. Hacen planes sin consultar a Dios. No, voy a ir mañana allá, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ni siquiera dicen, si Dios quiere. Esa es la frase más olvidada, si Dios quiere. Repitan conmigo, si Dios quiere, para que no se les olvide. ¿Ya? El ladrón que estaba en la cruz se dio cuenta que era urgente tomar una decisión y la tomó. En tercer lugar, la cruz de Cristo nos habla de una obra terminada. Mira lo que dice allí. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Esa es la muerte de alguien que ha llegado al final y ha cumplido la tarea que tenía que cumplir. Está terminado, como dice la versión Reina Valera, consumado es, se acabó.
Está todo pagado, la deuda está pagada. Y Jesús ahora entrega su espíritu al Padre porque ha terminado. El plan de salvación está completado. Bendito sea el nombre del Señor. El sacrificio de Cristo, amados, fue completo. No se le puede añadir nada. El sacrificio de Jesús satisfizo las demandas del Dios que es 3 veces santo. Todo fue pagado en la cruz para que tú y yo tengamos redención del pecado y seamos libres de la condenación eterna. Quiero decirlo bien fuerte esta mañana. Nunca más se derramará sangre por los pecados, porque Jesús ya derramó su sangre. La obra está pagada, está consumada. Algunos todavía se mutilan sus cuerpos buscando redimirse a sí mismos y no saben que uno fue mutilado hasta morir por nosotros. Otros piensan que con buenas obras podrán redimirse a sí mismos. Olvidan que ya está pagado, está todo pagado. Otros quieren añadir sus buenas acciones como si la obra en la cruz no estuviera completa. Pero la buena noticia es que todo ha sido pagado, todo se ha cumplido, consumado es. Nada más se puede añadir. Solamente hay que inclinarse ante el Señor, hay que arrepentirse y recibir esa salvación que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, porque para muchos fue eso, un espectáculo más, al ver lo ocurrido, dice el Evangelio, se fueron de allí golpeándose el pecho. Quizás movidos por su conciencia, acusados, viendo que el que moría fue un inocente, volvieron golpeándose el pecho. Pero amados hermanos y amigos, no basta golpearse el pecho. Hay gente que tiene remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. Hay gente que siente una pena momentánea, pero sigue en lo mismo. Hay gente muy buena para golpearse el pecho, pero no se arrepiente y no viene a Jesucristo. Volvieron golpeándose el pecho. Hay que tomar una decisión. Los dos criminales tomaron una decisión. Uno la tomó para vida eterna, el otro la tomó para muerte eterna. El centurión también romano tomó una decisión, porque fue él el que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él también tomó una decisión. Mi pregunta en esta mañana, ¿con quién tú te identificas? ¿Con cuál ladrón te identificas? ¿Te identificas con el centurión romano? ¿Con los que pasaban moviendo la cabeza o burlándose de Jesús? ¿O con los líderes religiosos que se creían justos y rechazaron a Cristo, cuya cruz nunca entendieron? Muchos se identifican con los soldados que tiran los dados para quedarse con la ropa de Jesús. Qué triste fue esto. Me hace pensar en todos los que hoy hacen negocios y lucran usando a Jesús como fachada, pero jamás mencionan su muerte en la cruz. La cruz para algunos es una ofensa. Es algo que no pueden aguantar. Para los judíos fue un tropiezo continuo. No podían entender cómo alguien que murió en la cruz pudiese ser el Mesías, el Salvador del mundo. No lo entendieron. Pero para nosotros la cruz es símbolo del gran amor de Dios. El Señor convirtió lo que era una maldición en una bendición. El Señor convirtió lo que era una derrota en una gran victoria, la victoria de la cruz. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Amén.
Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor.